Esto es una iniciativa que nació hace ya un par de años, el grupo de DC506. Es un grupo de personas interesadas en lo que es la parte de seguridad, seguridad informática, cybersecurity, como quieran llamarle. Y pues nos reunimos una vez al mes, usualmente el primer sábado de cada mes. Lo habíamos venido haciendo presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, ahora lo estamos haciendo remoto. Y es la segunda vez que lo hacemos en este formato. ¿Okay? Tenemos un grupo de Telegram, lo pueden encontrar como DC506, por si lo quieren buscar. Ahí chateamos de temas de seguridad, cosas que están pasando. Hay gente de todos los niveles, gente que sabe mucho, gente que está empezando, estudiantes. Entonces, para los que se quieran acercar al grupo, están bienvenidos. Se me olvidó presentarme. este, Todo el mundo me conoce como Raga, también conocido como Luis Diego Raga, es apellido, un apodo, pero en general la gente nada me dice Raga. Y bueno, tengo una paginita de Facebook, es un proyecto que empecé hace un par de años, que lo he dejado botado, lo he retomado y ahí va. A veces publico tutoriales, noticias, etcétera, ahí por si quieren darle like, que no se me olvide hacer el anuncio. Y pues vamos a empezar. ¿Okay? Este, Cualquier cosita me preguntan por el chat, voy a tratar de estarlo revisando, aunque puede que se me olvide. Eh, y por aquí también tengo el grupo de Telegram abierto en el teléfono. Entonces, cualquier cosa por ahí hablamos, ¿ok? Dicen por ahí que gracias al COVID es la primera reunión de C506. Sí, a veces nos cuesta un poco llegar a las charlas, pero bueno, esperemos que esta, que esta modalidad pues sea algo beneficioso para el grupo, ¿ok? Un poquito con respecto a quién soy, trabajo como Penetration Tester, específicamente en el área de Web Application para una empresa transnacional en el sector financiero. Antes de eso, tengo ya bastante ratillo de trabajar en el área de seguridad. Antes de eso, trabajé en la parte un poco de Threat Hunting y de Threat Intel. Trabajé bastante rato con la parte de Cloud Security, lo que es mitigación de ataques de denegación, WAF, manejo de lo que es tráfico de bots, todo lo que es la parte de CDN. Y antes de eso también trabajé un poco, bastante tiempo hecho, en la parte de networking. Entonces ahí también bastante en el área de seguridad, de la parte de redes, lo que son firewalls, VPNs, IPS. Eh, Me pueden encontrar en Twitter como Ragabot, eso es un cero. Y en Facebook, bueno, ya les enseñé la página de Hacking Labs. Y pues, dado que surgió esta oportunidad, creo que vamos a abrir un canal de YouTube para grabar cosillas ahí y estarlas compartiendo. Okay. Ok, agenda, no tenemos. En realidad no soy fan de las agendas. La gente que me conoce sabe que no me gusta hacer agendas. Vamos a hablar de escalación de privilegios. Vamos a hablar de escalación de privilegios en sistemas Linux y Windows. Y ahí vamos a ir hablando de los diferentes temas. La presentación está bastante técnica y práctica, hasta donde se puede. Tengo pocos slides, en realidad tengo como 5 slides tal vez. Y el resto van a ser demos, que espero que todos salgan bien. Y si no, por ahí tengo algunos grabados. También la presentación la podemos compartir. Ahí vamos a ver cómo la compartimos. Y tengo un script con ciertos comandos que voy a ir corriendo, que también se los puedo compartir. ¿Okay? Al igual que creo que las máquinas virtuales. ¿Okay? Entonces, ¿a qué nos referimos con escalación de privilegios o privilege escalation? Este slide que tengo aquí es lo que es la metodología de Ethical Hacking de Easy Council. Easy Council es una casa certificadora, son los creadores de certificaciones como la de Certified Ethical Hacker. Y aunque no es la única metodología que hay, es una de las metodologías más conocidas en lo que es la parte de ethical hacking o hacking en general, porque esto aplica tanto para la parte ética como la parte no tan ética. Eh, Algo que quería mencionar también como un disclaimer es que lo que hace todo el enfoque del grupo siempre es a lo que es la parte ética del hacking. Eh, Siempre queremos darle ese enfoque tipo white hat, ¿verdad? En el cual lo que hacemos es por temas éticos, con permisos, contratados por una empresa, etcétera, etcétera, ¿okay?
Ahí como para aquello, para que no se vaya a malentender. Y bueno, dentro de lo que es la metodología de ethical hacking hay diferentes etapas. ¿Okay? Hay una etapa de reconocimiento donde se identifican cuáles son los targets, cuáles son los servicios. Hay una etapa de escaneo y enumeración. Después está la etapa de ganar acceso. ¿Okay? Y finalmente está y la etapa que vamos a ver hoy es la de elevar los privilegios. ¿Okay? Entonces, una vez que un usuario ya ha ganado algún tipo de acceso a un sistema, llámese un servidor o llámese una PC de usuario, eh, entonces el siguiente paso sería elevar sus privilegios, ¿okay? Para tener un acceso más definitivo en ese sistema o en otros sistemas de la red. ¿Okay? Y después de eso, bueno, vienen otras etapas que como es mantener el acceso y, bueno, en el caso de hacking, más a nivel de ataques, pues borrar todo lo que son cualquier rastro. Y en el caso de una parte más ética viene otra parte un poco interesante que es la parte de reporteo, etc. ¿Okay? Hoy nos vamos a enfocar en este cuadrito de aquí, que habla con respecto a lo que es la elevación de privilegios. Y como le mencioné, vamos a verlo tanto en lo que son sistemas Linux como sistemas Windows. ¿Okay? Ok, escalación de privilegios. ¿A qué se refiere el término como tal? Hay dos principales clasificaciones, por así decirlo. Lo que se conoce como escalación vertical, que es lo que tradicionalmente se conoce como escalación de privilegios, en la cual un usuario de bajo nivel busca obtener mayor acceso del que tiene. ¿Okay? Entonces, un usuario regular trata de convertirse en un usuario de acceso privilegiado, como viene siendo root en el caso de los sistemas Linux o Unix, o un usuario administrador o system en un sistema de Windows. ¿Okay? Y también está lo que se conoce como escalación horizontal, que no está referenciada en muchos sitios de esta forma, pero es una forma de escalar que es buscar obtener accesos dentro del sistema como otro usuario. ¿Okay? Entonces, si yo estoy conectado como Raga, y puedo ver mis facturas, por ejemplo, o puedo ver el historial de las compras que he hecho, entonces poder ver esos mismos detalles como el usuario Federico, digamos. Eso viene siendo una escalación horizontal. No estoy tanto avanzando en la escala de qué tantos privilegios tengo, pero estoy viendo información que no corresponde a mi usuario. ¿Okay? Ok, ¿por qué se dan estas fallas? ¿Por qué se dan estas situaciones en las que un usuario puede tener acceso o más acceso del que debería? ¿Okay? En general, y bueno, pueden haber más, pero a rasgos muy generales, se dan usualmente por dos cosas. O existe una falla a nivel del sistema o existe una falla a nivel de configuración. A nivel del sistema, ¿qué puede ser? Puede ser un bug del kernel. El kernel es la parte del sistema operativo que permite la comunicación entre el usuario y las aplicaciones. ¿Okay? Entonces, es ese puente entre el hardware y el software de usuario final. ¿Okay? Entonces, si el kernel tiene un bug, porque el kernel es un programa también y es programado por seres humanos que cometen errores, entonces si el kernel tiene un bug, puede permitir que un usuario regular obtenga más privilegios de los que debería. O también puede ser a nivel de aplicaciones que corren con permisos elevados. Entonces, una aplicación que corre con permisos de root y es visible para los usuarios finales, una aplicación que corre con permisos de system o de administrador y está también destinada para usuarios finales, hablamos de un servidor de correo, un servidor web, etc., puede eventualmente desembocar en lo que es una escalación de privilegios. Además de eso, por ahí hay otro tipo de programitas que son los drivers, que también, como todo el resto del software, es vulnerable, o existe la posibilidad de que tenga una vulnerabilidad. Y los drivers lo que hacen es encargarse de que el hardware y el kernel hablen de una mejor manera o puedan entenderse entre ellos. Muchos de estos drivers corren con niveles elevados de privilegios y por ende si el driver es vulnerable entonces puede que sea una escalación de privilegios.
Y después están las fallas de configuración, que usualmente están relacionadas con fallas a nivel de control de acceso eh, o de autorización. Básicamente, qué puedo hacer yo como usuario o qué no debería poder hacer, que puedo hacer. Eh, y pues se dan a consecuencia de fallas a nivel de la configuración. Ya vamos a ver cosas como lo que es sudo en Linux, servicios en Windows, cron jobs, tareas agendadas, permisos a nivel de usuario, que puede hacer un usuario, que puede modificar, que puede ejecutar. eh, y pues también lo que es el error humano, lo que es cosas como la reutilización de passwords, que desgraciadamente es algo que todavía se da mucho. Passwords que son guardados en archivos en clear text o con algún tipo de encoding o de encryption que no es suficientemente fuerte. ¿Okay? Y bueno, también una categoría de otros por si hay algo que se sale de esto. Vamos a ver. Ok. Ok, ¿qué cosas vamos a buscar a nivel de escalación o para poder tratar de escalar privilegios en Linux? Okay. Y estas las vamos a ver con un poquito más de detalle ya en el lab. Okay. Se puede hacer un reconocimiento manual, se puede hacer reconocimiento automatizado. Automatizado usualmente le ahorra a uno tiempo y es un poco más práctico por el hecho de que puede que hayan cosas de aquí que se le hayan a uno un reconocimiento manual. ¿Okay? Entonces, a nivel del reconocimiento manual, una vez que uno está en un sistema de Linux, ¿okay? Y vamos a partir del hecho de que ya el usuario tiene un acceso con un usuario de bajo nivel. Y así vamos a ver los demos. ¿Okay? Vamos a partir del hecho de que ya tenemos un acceso con un usuario de bajo nivel. Y entonces ahí vamos a empezar a enumerar de nuevo ese sistema operativo. Vamos a ver cosas como qué sistema operativo estoy corriendo, qué versión del kernel, qué tengo a nivel de mi entorno de red, qué puedo ver, qué servicio estoy corriendo a nivel de la tabla de ARP, de Netstat, cuáles servicios corren como root, información con respecto a usuarios y grupos, aplicaciones que tengo instaladas, cuáles de esas aplicaciones pueden ser vulnerables, por ejemplo, archivos o passwords o archivos de configuración que puedan tener información en texto en clear text, o sea, que podamos ver sin que estén encriptadas. Historial de bash, cuáles fueron los comandos que corrió el usuario antes de que yo me lograra conectar. Logs, a veces los logs por problemas de configuración o de la aplicación guardan más información de la que debería. Cron jobs, los cron jobs son tareas agendadas, entonces si yo quiero que mi computadora o mi servidor todos los días o todos los domingos en la noche se conecte a EasyTV y revise si ya está el último capítulo de Walking Dead, puedo ejecutar un cron job para que se conecte, revise y lo descargue. En el caso de que yo fuera fan de la piratería, pueda hacer eso, ¿verdad? Eso es un cron job. Entonces, los cron jobs depende de con los permisos que estén corriendo y con los permisos que estén corriendo las aplicaciones a las cuales llama el cron job. Entonces, puede que sea una puerta de ingreso para una escalación de privilegios. Permisos a nivel de Linux, esto ya lo vamos a dar un poquito más en detalle. Permisos avanzados, a eso se refiere. Linux maneja los archivos con lo que son a nivel con una estructura de permissions que le permite a un usuario leer o ejecutar o modificar un archivo, por ejemplo. Entonces ya vamos a hablar a ver cómo eso puede ser una puerta para poder escalar. Y otras cosas que nos pueden servir, no necesariamente para llevar a cabo la escalación de privilegios, pero sí como una herramienta para explotar algunas de las otras cosas que tenemos aquí, que son cosas como qué compiladores están instalados, qué lenguajes de programación, intérpretes. ¿Okay? A nivel de reconocimiento automatizado, hay muchos scripts, hay bastantes, en realidad estos que menciono aquí son los que yo he usado más frecuentemente, con los que estoy más familiarizado y los que me parece que están más actualizados. ¿Okay? Entonces, LinEnum y Linux Smart Enumeration son dos scripts de bash. Se enfocan más que todo en lo que es fallas de configuración. Son bastante confiables en el sentido de que no generan muchos falsos positivos.
pero nada más se enfocan en lo que es configuración. ¿Ok? Luego está este otro, que es un script de Python, que se llama Linux Privilege Escalation Checker, que además de buscar fallas de configuración, también busca posibles bugs de kernel. Entonces, por ejemplo, si para el kernel 2.6 hay un bug de Privilege Escalation y este script nota que estamos corriendo 2.6, entonces él lo va a mencionar. El problema que tiene este script es que hace muchos años no se le hacen updates. Entonces, para kernels viejos, bastante, o relativamente viejos, sí funciona bastante bien, pero para kernels más recientes genera muchos falsos positivos. Tanto no detecta bugs que existen, como detecta bugs que en realidad no aplican para ese kernel. ¿Okay? Y después está este otro, el Linux Exploit Suggester. Este es un script que se corre localmente en la máquina del atacante, por así decirlo. Y lo que hace es que agarra la versión del kernel y revisa contra una base de datos y trata de identificar eh, vulnerabilidades para ese kernel en particular. ¿Okay? Ok, bueno, ya he hablado de mucha paja. Vamos a ir directamente a lo que es el demo de Linux. ¿Okay? Y ya después volvemos con Windows. Entonces vamos a irnos a mi máquina Kali. Ok. Entonces vamos a dejar por aquí. Ok, entonces yo estoy aquí conectado desde mi máquina. De hecho, vamos a empezar de cero. Ya tengo dos terminales abiertas. Y desde mi máquina de Kali voy a conectarme a una máquina virtual de la cual ya yo tengo un usuario y un password. ¿Okay? Recordemos que estamos partiendo del hecho de que ya yo tengo algún tipo de acceso a esta máquina. Ese acceso lo pude haber obtenido a través de robo de credenciales, reutilización de credenciales, algún tipo de ataque phishing, algún tipo de ataque de ingeniería social. Entonces, en lo que es la máquina de Linux, van a ver que yo tengo un usuario y un password de un usuario de bajo nivel. 215. Okay. Y creo que esa no es. Esa así es. Y bueno, vamos a partir de ahí para empezar a escalar privilegios. Okay. Entonces, ¿quién soy? Soy el usuario user. Okay. Y vamos a ver que tengo accesos limitados. Por ejemplo, yo puedo ver cuáles usuarios hay en el sistema viendo este archivo de configuración que se llama etc password. Okay, entonces yo puedo ver aquí que aquí está el usuario user, pero no puedo ver el archivo de configuración etc shadow, que es un archivo en el cual se guardan los hashes de los passwords de esos usuarios que acabamos de ver. Eso no lo puedo ver. Okay. Tampoco puedo hacer cosas como ir al directorio root, etc. Okay, entonces aquí yo soy un usuario más del sistema, no tengo ningún tipo de privilegio. Bueno, no tengo privilegios de root, perdón. Ok, entonces, una de las primeras cosas que nos interesa ver es... Un momentito que se me activó aquí el teléfono. Okay. Una de las primeras cosas que nos interesa ver es qué versión de sistema operativo estoy corriendo. Okay. ¿Cómo pongo la terminal así? Esto es un emulador de terminal que se llama Terminator. Es súper útil porque uno puede hacer split y entonces puede hacer cosas como esto, puedo maximizarla, puedo retornarla. Sí, Terminator, ya en Kali viene instalada, pero igual se puede instalar en cualquier distribución, si no me equivoco. Creo que eso era lo que te referías con la pregunta. Si no me decís, por favor. Ok, entonces bueno, vemos que es un Linux. Si queremos ver más detalles al respecto, vemos que podemos correr con este parámetro, -a.
Y vemos que, bueno, es un Debian, estamos corriendo la versión 2.632 del kernel. Y mi procesador es de tipo x86-64 bits. ¿Okay? Entonces, vamos a ver otras cosillas que podemos ver aquí. Entonces, también otros comandos para corroborar un poquito la versión que estamos corriendo. Vamos a ver lo que se nos sirvió. Ok. Es un Debian, de nuevo ya lo vimos, Debian 6. Otro comando que podemos usar también muy parecido a lo que es uname-a, solo que también me da la versión de GCC que está corriendo. Es catproc version. Y bueno, otra información que nos puede interesar a nivel de la máquina, por ejemplo, cuáles interfaces de red tengo. Vamos a ver qué nos tenemos por ahí. Vamos a ver, es que no quiero gastar mucho tiempo en esto porque... Okay, ¿qué puedo ver? Sí puedo ver la información de iptables, que es el firewall de Linux. ¿Qué procesos estoy corriendo a nivel de red? O qué puertos tengo abiertos a nivel de red, más bien. Entonces, bueno, aquí vemos que tengo varios puertos abiertos a nivel de red. 80, 22, 25, 80, 80, etc. Okay. Si hay algún cron tab para mi usuario, entonces no hay cron tabs para mi usuario. Eso quiere decir que mi usuario no tiene ninguna tarea agendada. ¿Qué puedo ver a nivel del cron tab global? Entonces aquí sí puedo ver a nivel del cron tab global cuáles procesos están corriendo recurrentemente. Entonces aquí vemos que el usuario root tiene un par de procesos que corren y ya vamos a profundizar en estos. Okay. Okay. Entonces ya aquí entra un poco lo que es la parte de la enumeración un poco más automatizada. Entonces ya yo tengo aquí, ya yo bajé aquí a mi file que se llama temp. Yo tengo aquí un par de esos dos scripts que les mencioné, que vamos a correr primero LSI. Y bueno, LSI tiene varias opciones. Okay. Usualmente la opción que a uno le interesa modificar es el nivel de detalle con el cual queremos ver los resultados. 0 solo nos va a mostrar los resultados que considera muy importantes. 1 va a mostrar los resultados interesantes. Y 2 va a tirar toda la información que recolecta. Okay, entonces vamos a correrlo, con nivel 1. Okay. Vamos a brincarnos esta parte, digamos, aunque yo sé el password de este usuario, digamos que yo obtuve este acceso de alguna forma que no conozco el password, como explotando una vulnerabilidad web o algún otro tipo de vulnerabilidad en el cual no necesariamente conozco el password del usuario. Entonces vamos a brincarnos esa parte por ahorita. Okay. Y bueno, corre bastante rápido en realidad. Y van a ver que aquí él me empieza a tirar información con respecto al sistema. Okay. Entonces estos son, por ejemplo, el contenido de ese archivo que vimos, se llama passwd, donde vienen los usuarios del sistema. Las variables definidas dentro de lo que es etc, que es uno de los folders del sistema. Ok, eso es algo interesante que ya lo vamos a ver. Que si puede el usuario correr a través de sudo ciertas aplicaciones, se le puede hacer sudo a ciertas aplicaciones, y de hecho esto es un sudo sin password. Entonces sudo lo que nos permite es correr comandos con un nivel más elevado. En este caso no me pide el password del usuario, entonces puedo correr cualquiera de estas aplicaciones con un nivel más elevado. Y en muchos casos, o depende de la aplicación, eso se puede explotar para poder llegar a una escalación de privilegio. Podemos leer el file de los sudoers, no, etc. Okay. Entonces, vamos a brincarnos un poquito de esto, que ya lo vamos a ver con más detalle en cada uno de los ejemplos. Ese es uno, ese es Linux Smart Enumeration, y el otro se llama linenum. Okay. Este también tiene una opción de correrlo con tests más avanzados.
pero en este caso no la vamos a usar. Vamos aquí a ver un poco con respecto a el output. Entonces, bueno, cuáles usuarios se han logueado, root y user, que soy yo, el hostname, Debian, los contenidos del Etsy password. ¿Por qué es tan importante el Etsy password? Porque aquí nos dice cuáles usuarios existen en el sistema. De nuevo, qué podemos ver a través de sudo o cuáles comandos podemos ejecutar sudo. Y algo interesante, este otro script es que le dice a uno cuando hay una posibilidad de escalar privilegios a través de alguna de las fallas que él va encontrando. Entonces aquí, posibilidad de pwnage, quiere decir que a través de alguna de estas aplicaciones que se pueden correr haciendo sudo, entonces es posible que se pueda escalar privilegios. ¿Okay? Shells que están disponibles en el sistema, cron jobs, esto ya lo vimos ahora, cuáles son los cron jobs que están configurados, información de red, información de servicios que están escuchando, eso ya lo vimos ahora con el netstat, etc. ¿Okay? Y otra información ahí interesante. ¿Okay? Pueden verlo ya después con calma cuando lo corran en su máquina de pruebas. ¿Okay? Ok. Vamos a empezar con una de las cosas que este script dijo que era interesante, que era la parte de sudo. ¿Okay? Entonces, si hacemos un sudo -l para confirmar, vemos que el usuario puede correr estos comandos sin password y lo va a ejecutar con nivel elevado de privilegio. Entonces, por ejemplo, yo puedo ejecutar sudo man ifconfig. Entonces aquí me va a ejecutar el comando man ifconfig, o bueno, me va a enseñar el man del comando ifconfig con un privilegio elevado. ¿Okay? En principio eso no parece ser nada peligroso, pero muchos de estos comandos tienen secuencias que generan un shell. Hay una secuencia, viene una secuencia de comandos que genera un shell. Entonces, por ejemplo, para ver qué es el comando find, vamos a ir a buscarlo a esta página. Casi todos los links están al final de la presentación, si quieren ir apuntando, no hay problema. Entonces vamos a buscar aquí en GTFO Bings, vamos a buscar el comando find y vamos a ver si tiene alguna secuencia que nos permita escalar privilegios a través de sudo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver que el comando find lo que hace es buscar un archivo. Aquí le estamos dando cuál es el punto de inicio y también permite ejecutar comandos. ¿Okay? Entonces aquí voy a ejecutar el comando bin sh, que básicamente lo que me hace es invocar al shell sh. Y como yo puedo hacerle sudo a find, entonces voy a invocar este shell con privilegios elevados. ¿Okay? O en teoría eso es lo que debería pasar. Vamos a ver si el demo sale todo bien esta vez. Y como pueden ver aquí me da un prompt diferente, ¿okay? Donde si le damos ID van a ver que ya soy el usuario root. Y ese es el objetivo final de la escalación de privilegios. ¿Okay? De aquí en adelante ya yo puedo, si nos volvemos al slide, okay, ya yo le di mis privilegios, ahora yo puedo tratar de buscar cómo mantener mis privilegios. Entonces puedo crear usuarios en el sistema, agregar mis llaves de SSH, instalar algún tipo de backdoor, etc. ¿Okay? Entonces, esa es una secuencia que me permite escalar privilegios a través de lo que sería una mala configuración de lo que es el archivo de sudo. ¿Okay? Sudo lo que me permite es, de nuevo, ejecutar comandos como un usuario privilegiado. ¿Okay? Por ejemplo, también otra secuencia, vamos a ver de nuevo, este sudo -l, a ver, no. Sudo-L, entonces vemos que hay otras opciones ahí, como Vim, como Nano, todo eso son aplicaciones del sistema que yo puedo ejecutar con comandos con permisos elevados y que me permite que
existe la posibilidad de que me dejen convertirme en root. Okay, entonces vamos a ver el mismo ejemplo en caso de Vim. Ok, y cómo llegué a este comando, igual, gtfo beans, venimos aquí y buscamos Vim. Okay. Y vamos a ver que aquí, en la sección de sudo, pues tenemos varias opciones que me permiten correr sudo o Vim con privilegios elevados y generar un shell de root. Okay. Este es invocando un shell de SH, y aquí está invocando el shell a través de Python, y aquí está invocando el shell a través de Lua. Okay. Entonces vamos a volvernos acá y vamos a ejecutar el comando, y también ven que puedo convertirme en root. Okay. Ahora, ¿qué pasa si... vamos a ver... ¿qué pasa si la secuencia o si la aplicación que está dentro de los sudoers no me permite o no tiene una secuencia de escape que me permita convertirme en root? Como por ejemplo vamos a buscar Apache 2. Bueno, Apache. Apache es el servidor web o un servidor web que corre en Linux, bueno, también corre en otros sistemas, pero en este caso. Entonces, como pueden ver aquí no hay una secuencia de escape para Apache. Entonces tenemos que buscar otra forma de poder escapar de ese shell restringido que tenemos como usuario final. ¿Okay? Una de las cosas que hace Apache cuando uno lo invoca como usuario es que le permite a uno pasar un archivo de configuración como parámetro. Entonces, por defecto, Apache va a ir a buscar su archivo de configuración en, no sé, ahorita no recuerdo el path correcto, pero etc/http/apache.conf. Entonces, si uno le pasa ese archivo como parámetro, él va a ir a buscar el path que uno le dé. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, podemos hacer algo como esto. Podemos correr apache-f, ese es el archivo de configuración que el servidor web va a ir a buscar, y le vamos a pasar un archivo al cual no tenemos permiso de lectura. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a tratar de parsear el archivo y va a generar un error, pero nos va a revelar la primera línea del archivo, la cual en la mayoría de los casos para el archivo etc shadow muestra el hash del usuario root. ¿Okay? Esto lo podemos, vamos a restore terminals, esto lo podemos copiar aquí, ese es y creo que lo tenía por acá, de hecho, vamos a ver. Sí. Ok, ya yo lo copié aquí. Es este mismo hash que tengo acá. Es este hash que tengo aquí. Y entonces ya podemos usar una herramienta para craquear hashes como John o Hashcat. Y vamos a ver qué pasa ahí. Y tratar de desencriptar ese password. Okay. Ok, este ya lo he desencriptado, por ende. Sabe que se me olvidó cómo usar John con show. Solamente uso Hashcat, entonces vamos a ver. Vamos a googlear un poquito. Sí, John en el show. Vamos a ver. No me acuerdo el comando y me lo quiere pasar. Bienvenido. Ok. Entonces, el password que le corresponde a este hash, o el password, o este hash le corresponde al password 123. Okay. Entonces ya craqueamos esto, y sí, es un password relativamente fácil. Recuerden que cuando se trata de password cracking es únicamente cuestión de tiempo, de cuántos recursos y cuánta paciencia tengas tú. Entonces,
aquí a través de sudo, y vean todo el camino que recorrimos, ¿verdad? De sudo pasamos a ver, esta no es la terminal correcta, ok, de sudo invocamos Apache, logramos ver el Etsy Shadow, que antes no podíamos verlo, obtuvimos el hash y después craqueamos el hash. Okay. Entonces es una combinación de pasos para poder llegar a ese password de root. Okay. A ver si hay preguntas hasta ahora. Vamos a ver el teléfono, porque aquí no tengo Telegram. Ok. So far so good. Ok. Otra opción que también existe para escalar privilegios a nivel de Linux son los cron jobs. Okay, un cron, como le mencioné antes, cron es el sistema dentro de Windows, dentro de Linux, perdón, que se encarga de llevar a cabo tareas recurrentes. Okay. Entonces, vamos a ver aquí cron, que vamos a... Okay, entonces, estos son los jobs que están, que son recurrentes. Como pueden ver, están corriendo como privilegio como el usuario root. Y bueno, esto significa que está corriendo una vez por minuto. Okay. O sea, está corriendo todo el tiempo. Y aquí tenemos este archivo que se llama override y este otro script. Son dos scripts que se llama compress.sh. Okay. Vamos a ver si podemos encontrar este override. A ver dónde está. Y vemos que se encuentra en user local bean override. Vamos a ver qué permisos tenemos sobre ese archivo. Okay. Y bueno, esto es un poco lo que les hablaba de la estructura de permisos de Linux. Okay. Linux divide los permisos sobre los archivos en tres. Los permisos que tiene el dueño del archivo, los permisos que tiene las personas o los usuarios que pertenecen al grupo del dueño, y el resto de la gente o el resto del mundo. ¿Okay? Y lo denota con esta simbología RWX, ¿okay? En la cual R significa que el usuario puede escribir, leer, W significa que puede escribir y X significa que el usuario puede ejecutar este archivo. ¿Okay? Y pues vamos a tener 9 o 10 caracteres dependiendo, ya vamos a ver un poco por qué puede haber 10, un décimo. 9 o 10 caracteres que van a denotar quiénes pueden correr, quiénes pueden ejecutar y quiénes pueden leer este archivo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Ok, entonces aquí vemos. Y eso no tengo un slide, entonces voy a enseñárselos aquí en Google rápidamente. Ok, entonces, si vemos ese mismo formato, entonces los primeros 3 caracteres equivalen de nuevo al dueño del file, los segundos al grupo y los terceros a todo el resto de los usuarios. ¿Okay? Si nos devolvemos al archivo, donde eso significa read, write y execute, si nos devolvemos al archivo, aquí, no es ese. Okay, vamos a ver que los primeros 3 son de root, eso quiere decir que root tiene todos los permisos. Los segundos son del grupo, o sea, dentro del grupo que creó el archivo, pueden leerlo y el resto del mundo puede leerlo y puede escribir sobre ese archivo. Que no puede ejecutarlo, pero puede escribir. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros, que somos el resto del mundo, o others, podemos sobreescribir este archivo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a buscarlo de nuevo. Bueno, ya sabemos dónde está. Vamos a abrirlo con VI. ¿Okay? Y lo que este archivo hace es, pues básicamente nada más escribe la fecha y lo manda a ese archivo que se llama useless. ¿Okay? Entonces vamos a agregar aquí y le vamos a agregar una secuencia que lo que hace es, esto es lo que estamos invocando aquí es el comando netcat. Y netcat lo que va a hacer es conectarse a mi máquina, a la máquina del atacante.
que es la mía, esta, la 10024, en puerto 4444. Ok, para eso yo tengo que hacer aquí NL, no, perdón, NLV. Ok, aquí lo que estoy haciendo es poniendo mi máquina a escuchar con Netcat en puerto 4444, para poder hacer que la máquina de la víctima se conecte a mi máquina del atacante. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar el archivo. Okay, acuérdense que esto está corriendo como root. Entonces si vengo y hago cron top, que van a ver que root ese es el que corre este archivo override. Y si nos acordamos que, bueno, ya ahí callé. Les voy a enseñar que si le hacemos cat a useless, entonces de aquí podemos ver si ya el archivo corrió o no. ¿Okay? Y bueno, aquí pueden ver que ya tuve una conexión de 10025 en este puerto. ¿Okay? Entonces yo hago aquí ID, van a ver que soy root, igual who am I, root. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue abusar del hecho de que el archivo, yo no puedo modificar el cron tab de root, pero sí pude modificar el archivo que está siendo ejecutado por ese cron job. Entonces, como yo tengo permiso de escritura sobre este archivo, en el momento que el cron corre el comando que yo le agregué y se conecta a mi máquina. Ahora, pues es muy conveniente que el cron job aquí corre una vez por minuto, ¿verdad? En cron job que corre una vez por hora o una vez por día, pues hubiéramos tenido que esperar un día. ¿Sí? Otras cosas interesantes que se pueden hacer con cron. Cron le permite a uno definir el path del cual él va a ir a buscar o sobre el cual él va a ir a ejecutar comandos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ven en este path, van a ver que dice, y el path es una variable dentro del sistema que dice desde dónde puede ejecutar comandos o desde dónde puede ejecutar aplicaciones. Y esto, para decirlo en palabras sencillas, sin tener que especificar todo el path completo. Entonces yo ejecuto aquí ping, okay. Bueno, ping a algo, 0, 0, 2, 4, okay. Eso quiere decir que el sistema fue a buscar en alguno de estos archivos que están dentro de la variable path, en alguno de estos folders, el comando ping, okay. Aquí cron lo que está haciendo es, además de lo que ya está, esto es como una variable custom, por así decirlo, dentro del scope de cron. Entonces, aquí lo que está haciendo es, bueno, diciéndole, cuando vaya a ejecutar alguno de los comandos que está aquí, vaya a buscar en estos folders. ¿Sí? Ahora, vean que aquí hay un folder que es un poco inusual, que es home user. ¿Sí? Si me voy ahí, o si me voy más bien a home, me fijo en que en qué puedo ver, vamos a irnos a user, que es donde estábamos, okay. Van a ver que aquí yo puedo escribir archivos, por ejemplo. Okay, entonces van a ver que aquí yo puedo, bajo este folder que se llama home user, yo puedo crear archivos. Okay. Ahora, ¿qué es lo que dice este cron de aquí? Dice, ejecute override.sh una vez por minuto, pero no le da el path absoluto, sino que le da un path relativo, nada más nos dice override. ¿Qué es lo que va a hacer el cron cuando llegue ese minuto? Entonces él va a ir a buscar a todos estos paths y va a buscar override, okay, .sh. Entonces, si yo dentro de mi folder home user, que es el que está dentro del path, tengo un archivo que se llama así, entonces también puedo hacer que se ejecute un comando como root. Okay. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a hacer algo un poco diferente esta vez. En vez de generar un reverse shell nada más, vamos a copiar
vamos a copiar el ejecutable que se llama bash, que es lo que me da esta línea de comandos, y vamos a crear mi propio bash, que se va a llamar root bash. ¿Okay? Y le vamos a dar un permiso de ejecución adicional que se llama un set UID, y eso lo que va a hacer es que cuando yo lo ejecuto, lo voy a ejecutar con los permisos de root. ¿Okay? Ahora recuerden que todo esto, como el cron corre como root, estos comandos van a correr también como root. ¿Okay? Entonces vamos a salvar esto y vamos a darle permiso de ejecución a ese override para que se pueda ejecutar, y vamos a esperar al minuto. Bueno, ya ahí se creó, seguro que va a pasar el minuto. Okay, entonces ven que ya aquí bajo mi archivo de temp se creó ese root bash, y cuando yo lo ejecuto, okay. Bueno, esta no sirvió. Vamos a ver que hicimos mal. Ok. Perdón. Que lo vamos a ejecutar con el parámetro P para poder tomar ventaja de ese setUID que les digo, que fue ese parámetro adicional que le metí al crearlo. Entonces ya ahí sí, ya puedo yo hacer root de nuevo. Okay. Ahora, si vemos ese root bash como tal, van a ver que entre los permisos que él tiene, también tiene ahora una S. Okay. Esa S, lo que significa, eso es un permiso avanzado o un advanced permission dentro de lo que es Linux. Y eso lo que me permite es a mí como usuario final ejecutar un proceso o un programa, digamos en este caso, con permisos de root. ¿Okay? Pero eso lo tiene que haber otorgado root en su momento, que no es como que yo puedo simplemente hacerlo. Pregunta ahí es Scorpio, dice que en el caso de que corra una vez por día hay que esperar, sí, sí o sí hay que esperar, sí, no queda de otra. Es la única opción. ¿Okay? Ok, vamos a ir cerrando un poquito con Linux. Ok, vamos a ver de aquí bueno, y de ahí de las opciones que venían, o de hay más cosas que analizar aquí en digamos, pero pues por cuestiones de tiempo no las vamos a ver todas. Un recurso súper útil, me parece a mí, creo que esta es como la Biblia de la escalación de privilegios en Linux, es como el que todo el mundo usa como referencia, es este link. ¿Okay? Y no, están ahí en la presentación. Este Gat Milk es parte del equipo de Offensive Security. Él empezó como estudiante y ahora ya es de los administradores. Y aquí él detalla cómo manualmente hacer una inspección detallada del sistema Linux para poder encontrar oportunidades de escalación de privilegios. ¿Okay? Entonces ahí habla de revisar sudo, de revisar cron, de revisar otro montón de cosas. ¿Okay? Entonces, por si lo quieren revisar, de nuevo, es bastante útil, y este es como el link de referencia para lo que es escalación de privilegios en Linux. ¿Okay? Otras opciones de las cuales hablamos fue los bugs de kernel. Entonces, a nivel de kernel, puede que este kernel tenga algún bug que me permita a mí escalar privilegios. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a una de las primeras cosas que hicimos, que es uname nosa, que vamos a ver que está corriendo el kernel 2.6. Vamos a meter esto por aquí porque no lo ocupamos. Okay. Y vamos a usar una herramienta que se llama Exploit Suggester, okay, con este mismo string, y vamos a ver cuáles posibles exploits o cuáles posibles vulnerabilidades existen en este sistema. Okay.
Entonces, vamos a hacer esta cosa. Ok, entonces, este Linux Exploit Suggester, este lo estoy corriendo desde mi máquina local de Linux, eh, o de Kali en realidad. Y aquí me dice cuáles posibles exploits existen para este kernel. Okay. Entonces está este ptrace, este racerfs, pero ese aplica para cuando el sistema operativo está creando un file system en específico. Estos otros que son bastante populares, se llaman Hap Nelson y Nelson, y no me acuerdo el otro. Eh, y bueno, estos otros que también son bastante populares, como Dairy Cow 2, etc. ¿Okay? Entonces aquí él menciona el CVE y con ese CVE podemos ir a ver, o en algunos casos inclusive le menciona a uno cuál es el exploit que existe en ExploitDB. Esta parte de kernel, de box de kernel, es mucho de prueba y error. En realidad no es una ciencia tan exacta. Pues sí hay que ver que el bug aplique para el kernel que no está corriendo, pero muchas veces las condiciones no son las necesarias. A veces tiene que estar corriendo con ciertos privilegios, con más, con menos, con ciertos parámetros, etc. Entonces, puede que a veces funcione, puede que a veces no funcione. También es importante que esta opción siempre sea la última que uno intenta cuando trata de escalar privilegios, porque los exploits de kernel pues están tratando de nuevo explotar una vulnerabilidad en el kernel y puede que lo haga inestable y puede que el sistema crashee. ¿Okay? O puede que solo funcione una vez eh, y listo, se nos acaban las oportunidades de explotarlo. ¿Okay? Entonces, es importante dejar esto siempre como última opción a los que están en Hack the Box y eso, y CTFs creo que ya no salen tanto, antes era más común que hubiera mucho bug de kernel en los privilege escalation, pero creo que ya se está volviendo un poco no tan popular. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí haciendo un análisis y también otras cosas que podemos ver es Google Searchploit, también es otra herramienta que sirve para buscar. Eh, Vamos a copiar el nombre de kernel. Searchploit. Y vamos a hacer el nombre para privilege kernel. Costó, pero llegamos. Vamos a cocinar un poquito más. Que aquí lo que estoy haciendo es usando Searchploit, que Searchploit lo que hace es buscar en la base de datos de ExploitDB local que tiene la máquina de Kali y estoy buscando todos los exploits que tengan la mención a kernel o a escalation con el título. ¿Okay? Y bueno, aún así la lista es bastante grande. ¿Okay? Entonces, ya yo hice un poco la tarea de ir y buscar cuáles funcionan y cuáles no. Entonces vamos a volvernos a la máquina que estoy atacando. Temp, exploits. Y bueno, aquí tengo tres exploits. Uno de ellos es este, que se llama cow.c, sí, para los que se pueden imaginar, tiene que ver con ese exploit que se llama dairycow, que vimos ahorita. ¿Okay? Entonces, si vemos, algunos exploits inclusive vienen con las instrucciones de cómo compilarlo. Vamos a ver este que nos dice. Dice que lo compilamos con GCC. Entonces GCC con esos parámetros de pthread y bueno, el archivo de ingreso y el archivo de output. Entonces vamos a compilarlo así. Ok, no da errores. Y aquí tengo mi archivo que es el que voy a usar para... ok, es que no es un 0. Ok, y ahí está corriendo. Okay. Ahora eso va a tomar un toque ahí en explotar la vulnerabilidad. Y eventualmente él me va a devolver el shell. Okay. Si nos vamos aquí, vamos a buscar a Linux, perdón, a Google, que fue otra de las opciones que mencioné. Entonces eso era un Debian 6, Privilege Escalation. Vamos inclusive a poner la búsqueda un poco.
exploit. Pánico escénico. Es que mi teclado está en español. ¿Por qué? Ok. Entonces, bueno, vean que aquí entre uno de los primeros 10 resultados está este Dairy Cow. Igual, a veces es más fácil buscarlo por el número de kernel, la versión de kernel. 2.6. Ok. Entonces van a ver que aquí para las versiones de kernel entre 2.622 y 3.9 está este bug que se llama Dairy Cow, Pipe C, este es otro, Local Privilege Escalation, Dairy Cow. Entonces, bueno, parece que estos, por lo menos estos dos, parece que son buenos candidatos para tratar de explotar el sistema. Okay. Aquí ya él me devolvió el shell y si pueden ver, ok, vamos a ver una cosita porque lo hice mal. Lo corrí desde root bash y entonces no tiene chiste eso. Vamos a correrlo de nuevo, vamos a ver, espero que no haya crasheado. Bueno, y todo el tiempo que dice ahí googleando no sirvió. Ok, vamos a dejarlo ahí corriendo. A ver, preguntas. Por ahí y vamos a ver Telegram. Sí, sí se está grabando. Para el que está preguntando, sí se está grabando, en teoría. Vamos a ver. Sí, sí, no está grabando. Ok, vamos a ir viendo de una vez. Esto termina mientras ese comando termina de correr. Ok. Bueno, aquí me falló, pero muy probable porque ya lo había corrido una vez, que era ese caso que les mencionaba. Entonces, aquí lo que tocaba hacer ahora era ejecutar este user bean password, que probablemente sí vaya a servir, pero porque lo creé como root, y me va a dar acceso como root. Okay. Entonces, esto es una vulnerabilidad de kernel. También existe una vulnerabilidad, esa no la vamos a ver porque por cuestiones de tiempo creo. Bueno, hay otra aplicación aquí que es vulnerable en este sistema, que es la aplicación de correo que está corriendo, que es un servidor que se llama Exim, y pues esta versión tiene una vulnerabilidad que permite escalar privilegios. ¿Okay? La mala. Si no, corremos un poquito más con Windows. Okay, entonces, vamos a hacer un toquecito de búsqueda de Google aquí. Entonces si buscamos Exim, más que ya no recuerdo qué versión es la que estamos corriendo. Vamos a ver, ya les digo cuál versión era. Vamos a salirnos de esto. ¿Cómo quedó el archivo user bean password? Ok, ya te lo enseño, F. Ok, versión Exim 484-3. Este archivo lo que hace es cambiar el password. ¿Cómo quedó de que le haga un cat? ¿O de que le haga un...? Sí, hay que respaldarlo. De hecho, F pregunta que cómo quedó el archivo user bean password. De hecho, una de las instrucciones cuando uno corre el exploit es que no se olvide respaldarlo, porque la vulnerabilidad lo que hace es sobreescribir ese archivo user bean password y él guarda una copia en este temp back. ¿Cómo quedó? No queda funcionando para los propósitos por los cuales fue diseñado, que es cambiar el password. Entonces, sí, queda dañado, por así decirlo, para ese propósito.
¿Por qué los exploits de kernel puede que solo funcionen una vez? Depende de el exploit, depende del servicio que se está explotando, depende de qué tan rápido se recupere el servicio. Hay servicios que puede que queden crashados. Depende de cómo haya sido eh, programado el exploit. Cuando uno programa un exploit, hay opciones para hacer una salida limpia, por así decirlo, y hay opciones para hacer una salida no tan limpia. Entonces y depende mucho si la aplicación que estás explotando, si es algo que sea multithread, o sea que puede tener varios threads y usted explota un thread y sigue corriendo los demás. Depende de muchas cosas, Manfred. Entonces, aquí lo que pasó fue que yo lo traté de correr dos veces. El primer tiro yo lo corrí ya como root, porque todavía estaba en ese bash de root. Entonces eso fue lo que pasó. Sí funcionó al final, porque si yo vengo y corro este, este archivo que me da permisos de root, ¿okay? Entonces ahí estoy como root. Lo que pasa es que fue un poco sucio, como lo hice, por así decirlo, pero bueno, dicen que root es root. Entonces, sí, básicamente por eso es, depende del exploit. Hay exploits que son muy reliable, en el sentido de que uno puede explotarlos n veces y siempre van a funcionar. Hay unos que no son tan confiables y lo explotas una vez y si fallaste, de ahí, hasta ahí llegó y crashó el sistema, crashó el servicio. ¿Okay? Eh, el otro va a salirme aquí. Okay, entonces dijimos que estábamos corriendo Exim 484. Okay, entonces si buscamos Exim 484, esa es otra de las cosas que hay que buscar, aplicaciones que están corriendo como root, van a ver que Exim 484, específicamente esta versión, tiene una vulnerabilidad a nivel de escalación de privilegios. Y bueno, por aquí ya yo copié ese exploit en particular y lo tengo aquí. Es el mismo que está ahí en exploit.db. Okay. Y este es de bash, entonces nada más no hay que compilarlo. Hay que compilarlo, pero tiene que tener permisos de ejecución, que de hecho aquí no tiene permisos de ejecución, solo de lectura y de escritura. Entonces le vamos a cambiar. Le vamos a dar permisos de ejecución y lo vamos a correr. Y ahí estamos de nuevo. Me emociona y trato de hacer los dos al mismo tiempo. Como root. ¿Okay? Ok, bueno, hasta aquí llega la parte de Linux. Preguntas, dudas, comentarios, anuncios. Ok, sí, esa ya la respondí porque puede que los exploits funcionen solo una vez. Y listo. Ok. Vamos a pasarnos a la parte de Windows. Okay. Vamos a cerrar esto. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Aquí vamos a salir, vamos a salir. Ok, cuesta salirse. Ok, ¿todavía están despiertos? Ay, hola en el chat. Hola, sí, despiertos. Ok, vamos a ver, entonces, escalación de privilegios en Windows. Muy similar a como se da en Linux. Vamos a tratar de hacer un reconocimiento en Windows para ver el entorno, para ver qué servicios están corriendo, para ver cuáles usuarios existen, para ver permisos de escritura, aplicaciones que están instaladas, detalles a nivel del registro, historial, tareas agendadas, eh, logs, etc. ¿Okay? Igual que en Linux hay scripts que permiten automatizar ese reconocimiento. Aquí menciono varios. El que vamos a usar más que todo es WinPeace. Hay otros, PowerUp y SharpUp son dos scripts. Este está en PowerShell. Este es una versión de C# de que también está como ejecutable en caso de que no haya acceso a PowerShell. Buscan errores de configuración.
Este otro seatbelt también lo que hace es nada más buscar eh, checks a nivel de enumeración, entonces, pero en realidad no resaltan posibles opciones de escalación de privilegios, como lo hacía el de Lee Ninum, por ejemplo, que decía potential pawnage o algo así. En cambio, WinPy sí hace eso. Entonces busca errores de configuración, busca oportunidades de escalación de privilegios, es bastante reciente, es bastante actualizado. Y después existe un equivalente al que vimos de Linux, Exploit Suggester, pero para Windows, ¿okay? Que también corre localmente y se enfoca en lo que son bugs del kernel. ¿Okay? Vamos a poner un poquito de agua. Ok, vamos a ir de una vez al demo para que no salga muy tarde. Y nos vamos a ir a la máquina de Windows esta vez. Ok, aquí estoy corriendo una máquina de Windows como un usuario común y silvestre. Okay. Y lo que tengo aquí es un reverse shell que voy a correr. Ok, entonces partimos del hecho de nuevo de que ya yo soy un usuario regular en esta máquina. ¿Cómo llegué a ese usuario? En realidad en este punto es irrelevante porque es lo que estamos haciendo escalando privilegios. Puede ser que le mandé un archivo infectado, puede ser que le mandé un PDF con un reverse shell, puede ser que le robé las credenciales a través de un ataque de phishing. En realidad esa parte no es tan relevante. Vamos a correr aquí mi listener de nuevo. NLP. Ok, ahí estoy escuchando en puerto 4444 y voy a iniciar una conexión a puerto 4444 de aquí. No dije nada. Vamos a ver. Ok, vamos a minimizar esta y entonces, bueno, y aquí tenemos una conexión como un usuario de bajo privilegio en esta máquina. Okay. Cosas que podemos ver, voy a brincarme un poco de lo que es la enumeración manual. Nada más así rápidamente, cosas que me pueden interesar ver. System Info. Para ver información de qué sistema operativo está corriendo. Aquí vemos que es Microsoft Windows 10, esta versión, cuál build, cuáles hotfixes están instalados, esos son los parches que están instalados, las IPs, etc. Okay. Usuarios del sistema. Usuarios del sistema, entonces aquí vemos que hay un usuario admin, hay un usuario administrator, hay un usuario SSHD, un usuario user, que soy yo, grupos, el sistema. Más bien aquí lo que quería hacer era net user, user, y ver a cuáles grupos pertenece mi usuario. Entonces van a ver que yo pertenezco al grupo de los usuarios, ¿verdad? Aquí me interesa a mí ser parte del grupo de los administradores, ese es mi objetivo final. Y otras cosas interesantes. Podemos ver, pero vamos a brincarnos un par. Vamos a irnos directamente a correr WinPeace. WinPeace viene de Windows Privilege Escalation Awesome Scripts, que es como un set de scripts ahí que alguien creó. Y entonces vamos a ir a correr WinPeace por primera vez. No sé si lo tengo aquí. Sí. Ok. Entonces cuando corro WinPeace, él me va a generar una serie de checks. Okay. WinPeace tiene también opciones para correrlo con más detalle, con menos detalle, para escribirlo en archivo. Entonces tiene bastantes opciones. Ahí después si gustan las pueden explorar.
Él viene y hace como que marca en rojo las cosas que considera, ¿dónde está? Eh, que entonces indica algo que tiene un privilegio especial o que de alguna forma está mal configurado. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí viene y revisa con respecto a lo que son posibles CVEs que existen en el sistema. Esta parte la voy a pasar un poquito rápida porque ya después lo vamos a ver con más detalle usando diferentes parámetros. ¿Ok? Vamos a ver, usuarios que existen en el sistema, admin que pertenece a los administradores, a los usuarios, el usuario IE, user que también, el usuario user, usuarios que se han logueado al sistema, okay. Autologin credentials, ya vamos a ver estas y por qué están aquí. Estos son procesos que están corriendo, entonces es VC host, los de siempre, command, TLL, system, cosas que están dentro del System 32. Bueno, esto Unquoted Path Services es una vulnerabilidad a nivel de servicios. Esa no la vamos a ver hoy porque es un poquito más de tiempo. Permisos con respecto a archivos o servicios. Y bueno, otras cosillas aquí interesantes. ¿Okay? Vamos a verlo con más detalle. ¿Okay? Vamos a correrlo con un parámetro, que una de las primeras cosas que nos interesa ver a nivel de Windows es los servicios, cómo están configurados. Un servicio básicamente es un programa que está corriendo en la mayoría de casos a nivel de sistema, a nivel de sistema, o bueno, en muchos casos. Y que inician con el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, el servicio de DHCP, que es el servicio que hace que la máquina vaya y busque una dirección IP o solicite una dirección IP al servidor de DHCP. Entonces, ese es uno de los servicios. Si uno de esos servicios está mal configurado, entonces hay una oportunidad para poder explotar. Eh, ahí hay una oportunidad para poder explotar ese servicio y poder escalar privilegios. ¿Okay? Eh, no sé si había otra pregunta con respecto a Linux, pueden hacerla en el chat. No, no hay problema, ahí nos devolvemos. Ahora vamos a salir cualquier cosa. Ok, entonces de las primeras cosas que me dice es que este servicio que se llama DACL Service, dice you can modify this service. Entonces vamos a ver ese primero, a ver qué podemos hacer con ese servicio y cómo podemos abusar de ese error de configuración. ¿Okay? Hay una aplicación de un paquete que se llama, hay un paquete que se llama sysinternals. Okay, suite. Que son bastante útiles para lo que es administración de sistemas Windows. ¿Okay? Entonces, hay uno de estos que se llama Access Check. ¿Okay? Access Check me permite revisar los permisos a nivel de usuario o los permisos que tienen los usuarios sobre los archivos del sistema, ¿okay? O servicios. Entonces, muy similar a lo que hacíamos en Linux, lo que pasa es que Linux nos lo da por defecto con solo hacer ese comando ls o ls-l. Aquí tenemos que usar una aplicación extra para poder ver quiénes pueden escribir, quiénes pueden ejecutar y quiénes pueden leer un archivo. ¿Okay? Esa aplicación, o una de las aplicaciones que nos permite hacer eso, es este Access Check. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ejecutar o vamos a ver cuáles permisos tenemos sobre este servicio que se llama DACL-SVC. ¿Okay? Entonces vemos que sobre este servicio podemos ver su estatus, ver su configuración, podemos iniciarlo y podemos detenerlo. ¿Okay? Y, muy importante, podemos cambiar su configuración. ¿Okay? Ahora, de nada nos sirve poder cambiar la configuración si no podemos detenerlo e iniciarlo, ¿okay? Porque en realidad sería algo inútil. Si podemos modificarlo pero no podemos reiniciarlo, entonces es prácticamente igual que nada. Pero en este caso podemos modificar la configuración y podemos reiniciarlo y detenerlo. ¿Okay? Esta otra comando dentro de Windows, SC,
me da también información con respecto a lo que son servicios. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver la configuración actual del servicio, y de este servicio en particular me dice que es un servicio que se activa on demand, o sea que tengo que activarlo manualmente, y me dice cuál es el ejecutable que él va a ir a correr. ¿Ok? Y también me dice que está corriendo, que corre como system, que es importante. ¿Ok? Y este otro comando me dice cuál es el estatus actual de ese servicio. ¿Ok? Entonces en este caso el servicio está detenido. ¿Ok? Ahora, esto es una buena combinación de factores en el cual puedo cambiar la configuración, y además de eso, el servicio está detenido y yo lo puedo iniciar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya yo en mi Kali generé con un comando muy parecido a este, lo que se conoce como un reverse shell. Que un reverse shell es básicamente un programa que lo que va a hacer es conectarse a mi máquina. ¿Sí? Y lo empaqué como un ejecutable. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto eso en la máquina de Windows, él se va a conectar a mi máquina de Kali, en este caso en el puerto 7777. ¿Sí? Y esta es la IP de mi máquina de Kali. ¿Sí? Entonces ya este reverse.exe ya yo lo pasé a la máquina de Windows, ya lo copié temprano, y ahora voy a tratar de forzar al servicio para que corra ese comando, para que corra este ejecutable. ¿De qué me sirve eso? Como el servicio está corriendo como system, ejecuto mi reverse shell como system, y en teoría debería tener permisos de system, que es el equivalente a root en un sistema Windows. ¿Okay? Nada más ocupo aquí correr un listener nlvp. ¿Okay? Y nos vamos a ir a Windows de nuevo. Ok, y con este comando scconfig le voy a dar el servicio que voy a reconfigurar, el bin path, que es este parámetro de acá, y le voy a decir que ejecute este archivo que está en user downloads, que es reverse.exe. Okay. Si quiero revisar cómo quedó la configuración del servicio, puedo verlo aquí. Okay. Entonces van a ver que ya el servicio se actualizó a lo que yo le puse, y ahora está el ejecutable mío. El servicio sigue sin estar ejecutándose porque recordémonos que estaba detenido. Eso no sé qué quería. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a iniciarlo. Vamos a iniciar el servicio. Okay. Y eso me genera a este lado una conexión en la que yo tengo permisos como system. Okay. Y system es, pues de nuevo, el equivalente a lo que es root en un sistema Windows, y eso me permite ya tener control total sobre el sistema, y poder empezar a moverme también lateralmente hacia otros sistemas. Okay. Vamos a ver. Ok. Por aquí tenemos preguntillas. Ok. Otra vulnerabilidad que existe con los servicios puede que el servicio no sea modificable. Okay. Vamos a volver a correr WinPeace. Okay. Puede que el servicio no sea modificable, pero que el ejecutable sea modificable. O sea, el servicio como tal, la instrucción que dice vaya corra s.exe, puede que esa instrucción no sea modificable, pero puede que el .exe como tal sí sea modificable. Entonces, de hecho, entonces, si vemos aquí otra de las cosas, la segunda cosa que él nos marca en rojo es que nos dice que ok, aquí decía, puede modificar este servicio. Aquí dice que los permisos de ese archivo es que todo el mundo tiene cualquier acto, all access, todo el mundo tiene acceso a él. Okay. ¿Y cuál archivo es? Este archivo de acá, okay. Filepermis.service.exe. Okay. Y además de eso, el servicio se ejecuta manualmente y está detenido. Okay. Entonces vamos a hacer algo similar, pero vamos a en vez de modificar el servicio, vamos a modificar directamente ese archivo. ¿Okay?
Entonces vamos a verificar que eso sea cierto, que podemos escribir sobre ese archivo. Otra vez con access check, solo que ahora vamos a ir a ver el archivo como tal. Y vean que everyone tiene read y write. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un respaldo de ese archivo, que vamos a copiarlo a temp. Nada más para no echarlo a perder. Y ahora vamos a copiar ese reverse.exe en file permission service.exe y después vamos a iniciar el servicio. Okay. Entonces vamos a volver aquí para poder ver el shell donde entra, que pongamos atención a esta parte. Entonces cuando yo inicio ese servicio, él de nuevo me da un shell de Windows en este lado que está corriendo como system. Okay. Entonces, no solo es riesgoso permitir que todo el mundo pueda modificar el servicio, sino también que todo el mundo pueda modificar el archivo al cual llama el servicio. Okay. Okay. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto por aquí. Ok, otra de las cosas que WinPeace nos puede ayudar a encontrar es debilidades a nivel de credenciales. Okay. Entonces, con este parámetro, Windows Credentials, él me va a tirar cualquier error, o bueno, errores que el script detecte. Por cierto, este link que pasa aquí referenciando es bastante útil. Vamos a desviarnos un poquito del tema y verlo. Está en la presentación igual. Pero si la guía de Gatmilk es la Biblia del Privilege Escalation de Linux, creo que este viene a ser el equivalente en Windows. Está bastante completo, entonces está ahí para que lo revisen. Ok, decía antes de que me salí de lo que estaba hablando, de que él viene y revisa problemas a nivel de credenciales. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, y entre esas cosas que va a revisar es el registro de Windows. ¿Okay? El registro de Windows básicamente lo que hace es guardar una serie de parámetros con respecto a la configuración y lo guarda en lo que se conoce como llaves. ¿Okay? Entonces aquí descubre que tiene un parámetro activado que es este always installed elevated seteado en 1. Eso quiere decir que es verdadero. ¿Sí? ¿Qué es eso de always installed elevated? Eso es que cuando uno instala un archivo o cuando uno corre un archivo de instalación, se va a correr con los permisos de administrador. ¿Sí? ¿Para qué dice Windows eso? Eso básicamente es una alternativa para no darle a los usuarios finales un rol de administrador en el sistema, pero para que puedan ejecutar o instalar paquetes como administrador. ¿Okay? A final de cuentas se vuelve muy riesgoso y obviamente no es dentro de lo que es las mejores prácticas, pero es una alternativa para que los usuarios puedan correr, instalar software en sus máquinas sin tener que ser administradores como tal dentro de la máquina. De hecho aquí si revisamos las llaves del registro van a ver que eso está, como les digo, en 1, lo cual significa que es verdadero. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo mis usuarios pueden instalar archivos con con privilegios de administrador? Entonces yo lo que hice fue muy similar a como hice ese reverse shell, pero que lo empaqué en un punto .exe, lo empaqué en un punto .msi, que es un archivo de instalación de Windows. ¿Okay? Y pues lo que vamos a hacer es correrlo a través de la línea de comandos. Aquí es importante este parámetro de quiet. Eso lo que hace es, no sé si recuerdan cuando uno instala cuando uno corre un instalador en Windows, okay, le tira como una ventanilla en Wizard, algo como esto tal vez. Bueno, eso es el UAC. Le tira una ventanilla del wizard que quien quiere instalar y le pregunta, ¿usted desea instalar esto? Algo como esto. Entonces ese quiet lo que hace es que no genera esa ventana y le permite al usuario instalarlo a través de la línea de comando. ¿Okay?
Entonces aquí vamos a instalar este MSI y como está always elevated, entonces lo va a correr con permisos de administrador. Okay. Y de nuevo, eso me permite a mí como atacante generar o recibir un shell de root. Okay. Vamos a ver, preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas. ¿Están despiertos? Ok, vamos a ver qué otras opciones tenemos aquí. WinPIS también nos revisa información a nivel de usuarios. Okay. Entonces, ya hace un rato vimos un poco de eso cuando lo corrimos la primera vez. Entonces, ¿qué usuarios existen en el sistema? Usuarios que se han logueado al sistema en algún momento. Auto-login credentials. Esto es poco común encontrarlo en un ambiente corporativo, pero sí es más común encontrarlo en un ambiente de casa, entonces de la compu de la tía, del hermano, de la hermana, esa que nada más encienden y ya una vez entra Windows. Entonces esos son esos auto-login credentials, es posible encontrar esto. Y esto, bueno, esos son cosas que se guardan a nivel de registro. Otras cosas interesantes que se guardan también a nivel del registro de Windows, como sesiones de programas, en este caso PuTTY, que es bastante común es un programa muy utilizado en Windows, para lo que es conectarse a servidores, a routers, a switches, a cualquier cosa que corra Telnet o SSH. Y este archivo unattended.xml, que tiene lo que pareciera ser un password. Okay. Ahora si lo agarramos y lo vemos con cuidado, vemos que, bueno, aquí lo delata el igual, pero también con solo ver los caracteres que lo conforman, entonces ya uno puede darse una idea de que esto está en base64. Entonces si nos vamos a base64 coded, vamos a codificar eso y vemos que eso es password 123. Entonces no, es un password básicamente que está ahí en clear text, porque de base64 y clear text creo que no hay mucha diferencia, es prácticamente lo mismo. Y bueno, y otros archivos o referencias a la palabra credentials. Ah, bueno, este es interesante. El SAML System, ya lo vamos a ver en unos minutos. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya vimos que hay un usuario admin con un password 123 para PuTTY, pero también, bueno, que ese también resulta ser el usuario y el password del administrador, que es algo que se da, no sé qué tanto se da en ambientes corporativos, pero sí se da en la vida real, y es la reutilización de passwords. Desgraciadamente tenemos la maña de usar el mismo password para varias cosas. Entonces, vamos aquí a hacer uso de una aplicación que se llama WinExe, okay, que me permite conectarme a una máquina de Windows cuando ya yo tengo el usuario y el password, okay, y ejecutar comandos. Ahora, ¿qué comando me interesa ejecutar? Pues en este caso me interesa ejecutar comando.exe, que es por así decirlo, el shell de Windows, el manejador de comandos, y eso me va a dar, okay, una ventana aquí, donde otra vez soy administrador. En Windows 10 todavía funciona el de las teclas de accesibilidad. No recuerdo, la verdad. Algo que sí me di cuenta, es una pregunta que dice que si en Windows 10 todavía funciona el de las teclas de accesibilidad que viene desde Windows 2000. Sí, es un problema de escalación de privilegios, bastante viejo. No sé, me parece que no. Y me parece que con Windows 10 han hecho un buen trabajo a nivel de lo que es cerrar huecos y pachar vulnerabilidades viejas. Entonces me parece que no existe, teníamos que revisarlo. Vean que aquí estoy corriendo como un usuario un poco diferente al que habíamos venido viendo, que es este mswin, sí, mshwin, y es el usuario admin. Ahora, WinExe también me permite, ya que mis credenciales son de administrador, invocar al usuario system, okay, pasándole este flag. Entonces ahora sí soy system como las veces anteriores. Okay. Ok.
Vamos a ver, ok, una de las cosas que mencionó aquí este compa de Wimpis es que hay un Windows, que hay un SAM y un System que disponibles. Los credenciales de Windows se guardan en memoria en un archivo que se llama SAM. ¿Okay? Y para quitarlas se utiliza ese otro archivo que se llama System. Esos archivos no pueden ser leídos cuando el sistema está en operación. En otras palabras, cuando la máquina está encendida. Ok, dice Manfred que todavía existe. Ok, dice que Manfred que todavía existe esa vulnerabilidad. Bueno, excelente. Entonces, retiro lo dicho con respecto a que Windows 10 es más seguro que antes. Eh, Estos archivos no pueden ser leídos cuando el sistema operativo está corriendo, básicamente cuando la máquina está encendida, a menos de que haya un backup. Y esos backups a veces se generan cuando se corre la opción de Repair Windows. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues vamos a ver que porque tenemos un archivo, un backup del archivo SAM y del archivo System, podemos tener acceso a los hashes de los usuarios o los passwords de los usuarios de esta máquina. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí en mi máquina de Kali corriendo un servidor de file sharing para poder compartir archivos. Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a borrarlos primero porque ya los tengo, ya los tenía. Voy a copiar de la máquina de Windows a la máquina de Linux. Voy a copiar ese repair SAM y lo voy a mandar a mi máquina de Kali. Y voy a copiar ese repair system también. Ok, entonces ahora si los vemos aquí, que aquí los tengo, si ven el archivo SAM es un archivo que está encriptado, no podemos leer los contenidos, ¿okay? Pero para poder verlos vamos a hacer uso de una aplicación que se llama pwdump. Okay. Pwdump. Okay. Y esto lo que nos va a hacer es que nos va a tirar en clear text, bueno, sí, los hashes de los passwords de la gente que está acá. Okay. Entonces, recuerden que el archivo SAM no lo podíamos ver, pero ahora sí podemos leer los contenidos. Y bueno, aquí lo que se almacenan son los hashes de los passwords. Okay. Entonces, no es el password como tal, pero es el hash. Okay. Y siempre tienen los hashes. Este primer hash es el lm hash, que ya está obsoleto. Y este segundo, después de los dos puntos, es el ntlm hash, que es el que usará Windows. Okay. Usando una herramienta como Hashcat, podemos tratar de craquear ese segundo hash. Okay. Y bueno, uso con la ayuda de nuestro wordlist favorito, rockyou.txt. Y dice que ya los encontró también porque ya los había hecho temprano. Y entonces, bueno, vemos que el password de este usuario es password123. ¿Okay? Si no tenemos o si no podemos craquear el hash porque es un password muy complicado, imaginemos un password de 30 caracteres que no vamos a poder craquear o que no vamos a tener el tiempo para craquear ni los recursos. Entonces también existe otra opción que se llama pass de hash. ¿Okay? Entonces pass de hash es un tipo de ataque que sirve en las máquinas que tienen SMB habilitado, en las que con solo pasarle el hash del usuario existente ya podemos conectarnos. Entonces vamos a usar pass de hash. Voy a correr otra vez solo para tener los hashes ahí a mano. Y aquí vean que le va a usar pass de hash para pasarle este hash del usuario admin. Es este mismo que tengo aquí arriba. Okay. Y de nuevo quiere ejecutar comando.exe. Okay. Y en este caso, bueno, él viene y pasa el hash y de nuevo me da una conexión a nivel de admin. Similarmente, como lo hice con el otro comando, winexe, pass de hash también tiene una opción
de invocar a system. Entonces si yo uso el flag de --system, entonces podemos ver que ya está conectado como system. Okay. Vamos a ver el último que les quiero enseñar de aquí de Windows, ya para ir terminando. Y a veces no es tan obvio encontrar una forma de escalar privilegios, que a veces uno puede que corra el script y no saque absolutamente nada, que el sistema esté bien protegido, pero que haya algún error a nivel de usuario, de usuario final. En el de Linux se me olvidó enseñarles, había uno donde el usuario estaba reutilizando un password. Aquí si nos vamos a ver el directorio C, pues van a ver que hay una carpeta que se llama DevTools, y a veces los usuarios o los developers o el administrador de la red puede que cometa errores y deje cosas ahí que pueden ayudar a escalar privilegios. En este caso, vemos que hay un script de PowerShell que se llama cleanup. Y lo que esto hace es borrar todo lo que está en DevTools, todos los archivos .log que están bajo DevTools. ¿Okay? Y pues, tal y como lo mencioné aquí, al parecer esto corre como system. ¿Okay? Entonces, me imagino que habrá alguna tarea agendada que corre, dice, cada minuto y que invoca este archivo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, haciendo uso de nuestro amigo AccessCheck, podemos revisar qué permisos hay sobre este archivo. Vamos a ver. CDC users. Okay, y vemos que sobre ese archivo tengo prácticamente permiso de todo. Que puedo escribir, puedo leerlo, puedo ejecutarlo, puedo borrarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es agregarle a ese archivo que corre una vez por minuto. Vamos a agregarle que además de borrar esos logs, pues corra el reverse shell o el archivo malicioso que ya yo descargué y que se conecta a mi máquina de Kali. Perdón, es que soy un poco vago. Aquí está. Listo. Ok, ahora en teoría, vamos a ver qué hora es. Son las 55, ya casi debería correr. Creo. Ok. Y aquí entonces ya el Vine nos generó de nuevo un comando de NT-system. Okay. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque lo único que hemos estado haciendo es dándole aquí a llegar a system, pero bueno, para ilustrar un poco más, de una forma un poco más clara, ¿qué puedo hacer como system una vez que tenemos acceso al sistema? Prácticamente cualquier cosa. Okay. Que yo estoy agregando mi usuario Rax, password Cisco 123, y además de eso le estoy agregando al grupo de los administradores. Okay. Esto ya caería un poco en la parte post-exploitation, okay, o de mantener este acceso como venía en la parte de la metodología. Y puedo también hacer cosas como habilitar Remote Desktop, que no estaba habilitado. Okay. Todos estos comandos vienen bueno, pueden ser encontrados en internet, vienen en el Red Team Field Manual, que tiene nuestro amigo Rorox a la venta. Ahí ya le hice el comentario, el comercial, perdón. Red Team Field Manual. Este de aquí, que es súper útil, es un cuadernito como de 50 páginas con 800 comandos útiles, o tal vez más. Y nos falta habilitar el servicio como tal, que vamos a iniciar el servicio, y ya yo puedo desde mi máquina de Kali conectarme por Remote Desktop con password Cisco 123. Sí, no importa, vamos a desconectar
fulano. ¿Ok? Y entonces ya aquí puedo conectarme remotamente a esa máquina. ¿Ok? Eh, Igual que con Linux, existen los, ¿cómo se llama? Los bugs de kernel. En este caso no vamos a explotar ningún bug de kernel porque este sistema está patchado y es bastante reciente. Entonces no hay ningún bug a nivel de kernel. También Windows 10, como le mencionaba, pues no ha hecho un trabajo tan malo a la hora de patchar, me parece. Entonces es un poco más difícil encontrarse esos bugs ahora de lo que era en Windows 7 o en Windows XP. ¿Okay? De igual forma, pues existe un archivo que con el output de este comando, systeminfo, y con el output de este comando hay un script en Kali, bueno, que se puede correr en Kali, que me dice cuáles potenciales exploits puedo utilizar. ¿Okay? Este es el system info que ya lo habíamos visto temprano, que me dice qué versión esté corriendo, cuáles patches tengo instalados. ¿Okay? Entonces si vengo aquí corro, es este Windows Exploit Suggester, que aquí él va a venir y va a correr y me va a dar todos los CVEs que han sido descubiertos, todas las vulnerabilidades que han sido descubiertos y para los cuales este sistema todavía no está patcheado. ¿Okay? Bueno, pero sí tiene bastantes. Pero vean que cuando viene la parte de exploit, entonces me dice NA. ¿Okay? Esto es muy probablemente porque estas son vulnerabilidades que Windows ha descubierto como parte de su testing interno y entonces no hay un exploit para explotar esta vulnerabilidad en particular. ¿Okay? Si yo vengo, por ejemplo, y lo corro con este flag, que dice exploits only, entonces vamos a ver que me dice no vulnerabilities found. ¿Okay? Me va a volver aquí a la máquina de Windows, aquí estoy conectado por Remote Desktop y aquí estoy conectado ya no como el usuario que tenía antes, sino como el usuario Rax, que fue el usuario que yo acabo de crear porque ya tengo permisos de administrador. ¿Okay? Alright, vamos a ver para ir cerrando. Vamos a ver si no hay preguntillas en el chat. Se me fue el teléfono. Sí, ok, pregunta. ¿Puede que en Windows también solo los bugs de kernel solo funcionen una vez y nunca más? ¿O que crashee el sistema se termine con un hermoso blue screen of death? El pantallazo azul. Sí, es posible. De nuevo, eso depende mucho depende de muchas cosas. Depende del servicio, depende de cómo fue hecho el exploit, depende de qué tan rápido se recupera el sistema o el servicio. Depende de muchas cosas. Entonces puede que solo funcionen una vez. Por ejemplo, hay bugs de SMB como los de Eternal Blue o el famoso MS0867, que son bugs viejos, pero que han sido explotados durante muchos años, que son muy confiables en ese sentido, entonces se pueden explotar varias veces, hay otros que no. Hay algunos que terminan, pues sí, crashando el sistema. Entonces depende de muchos factores. Ok, ya para ir terminando, vamos a ver por dónde íbamos. Ok, hay otra categoría dentro especialmente de lo que es Linux, que son los shells restringidos, que está como un poquito más abajo todavía de lo que son los usuarios normales, y son shells que le permiten ejecutar solo ciertos comandos y son utilizados mucho en ambientes de desarrollo o para darle acceso parcial a terceros. ¿Okay? Algunos de ellos son RBash, RSH, RKZH, y para estos hay secuencias de escape muy parecidas a las que usamos con Nano, que le permiten a uno escapar de ese shell restringido a un shell normal y ya después de ahí podrías tratar de escapar a convertirse en root. ¿Okay? Pero eso lo vamos a dejar para otra sesión. Igual creo que por aquí viene la referencia en algún lado, que aquí les dejé un poco de referencias con respecto a Linux y Windows.
con respecto a las herramientas que utilicé y también si quieren les puedo pasar el script de los comandos que estaba corriendo. ¿Ok? Vamos a volvernos acá. Ok, ¿alguna otra preguntilla? Twitch. Ok, nada por aquí. Ok, bueno, entonces creo que eso sería, amigos y amigas. Voy a guardar el stream y sí, la presentación la voy a pasar, paso la presentación y el script y voy a guardar el stream y voy a ver si lo puedo subir a mi futuro canal de YouTube. Para que les quede ahí de referencia, porque creo que eso sí ya pasarlo por algún otro medio sí ya sería un poco complicado. Y estamos, a los que no, de nuevo no están en el chat de Telegram, invitadísimos a unirse y a seguirse metiendo los primeros sábados de cada mes. Bueno, hoy es domingo, pero fue que ayer tuvimos unas dificultades técnicas. Básicamente eché a perder una de las máquinas virtuales y no me da chance de arreglarla a tiempo. Pero entonces ahí nos estamos hablando, gente. Cualquier cosa, dudas, consultas, comentarios, nos estamos hablando por el chat y si no, pueden ahí escribirme por Twitter. Pura vida.